Arquitectura y Patrimonio de Roldanillo, Valle del Cauca. La arquitectura es uno de los mayores legados que la humanidad ha dejado a lo largo del tiempo. Esta revela el concepto de vida de cada época, manifestando la tecnología constructiva, los valores estéticos y culturales, el nivel de desarrollo económico, político y la relación de la sociedad con su entorno. Roldanillo es un municipio ubicado en la región norte del Valle del Cauca, sobre un territorio plano con 65% de ladera montañosa sobre la cordillera occidental de los Andes. Está bañado por los ríos Cauca, Roldanillo, El Rey y Cáceres. Se destaca por su atmósfera urbana creativa con actividades artísticas y culturales, donde sobresale la pintura, la poesía, la gastronomía y el deporte. En 2019 fue declarado como Pueblo Mágico, proyecto que resalta el atractivo turístico que tienen los municipios del departamento, aprovechando sus atributos simbólicos, culturales y patrimoniales, un panorama propicio para repensar nuestra ciudad. ¿Qué es patrimonio cultural? El patrimonio cultural es la herencia determinada de bienes materiales e inmateriales vinculados con las prácticas sociales y la identidad de una comunidad que son transmitidas y resignificadas de una época a otra. El patrimonio cultural inmaterial es aquel integrado por aspectos no físicos, y el patrimonio cultural material es aquel que puede ser tocado, es decir, que es concreto y físico, ya sea mueble, que se puede mover de un sitio a otro, o inmueble, que no puede moverse de un sitio a otro, y comprende monumentos, edificios y conjuntos arquitectónicos. Arquitectura precolombina. Roldanillo es un pueblo precolombino. Sus primeros pobladores fueron los gorrones, quienes habitaban las laderas de la quebrada Cáceres. Sus casas o bohíos eran grandes, redondas y agrupadas de a 10 o 15. Eran construidas en bahareque, una estructura adecuada con embutido de barro, fibras y otros aditivos vegetales, amarres en bejuco, largueros en caña brava y techo en hoja de palma. No hay una fecha exacta sobre la fundación de Roldanillo, pero se le atribuye la fundación de Cáceres al capitán Francisco Redondo Ponce de León, el 20 de enero de 1576. Esta población fue trasladada a la estancia de Roldanillo, y a finales del siglo XVI ya se conocía con el nombre de San Sebastián de Roldanillo. Roldanillo fue surgiendo alrededor de una estancia real y una capilla doctrinera, y poco a poco el territorio se fue poblando de españoles, criollos, mestizos, mulatos y negros, mientras que los nativos se desplazaron a lugares como Cajamarca. Arquitectura colonial. Durante la colonización de América Latina, surgió la arquitectura colonial, un conjunto de manifestaciones arquitectónicas que fusionó la impronta arquitectónica y urbanística de los colonizadores y el contexto local, materiales, mano de obra, técnicas constructivas y artistas, creando una arquitectura con tradiciones e identidad propia. En Colombia, el trazado urbano y las construcciones de tipo colonial se desarrollaron desde la conquista de 1492 hasta la independencia de la Nueva Granada en 1819. El trazado urbano de Roldanillo se desarrolló a partir de un eje determinante que conecta la cordillera occidental con el río Cauca, la carrera séptima. A lo largo de esa vía se encuentran construcciones patrimoniales con valores estéticos, históricos y culturales que contienen fragmentos y memorias de otros tiempos. La capilla de la ermita es un hito determinante en el trazado de Roldanillo, ya que desde esta se proyectan 4 de las vías principales, las carreras quinta, sexta, séptima y octava, rompiendo el patrón ortogonal e introduciendo unas variantes formales que valoran las actividades humanas y su relación con el espacio, la topografía, los hilos de agua, las funciones del lugar, las direcciones de crecimiento físico, las memorias, entre otros. Capilla de la Ermita, 1602. La edificación más representativa de arquitectura religiosa colonial de Roldanillo es la Capilla de la Ermita, construida inicialmente en el siglo XVII y consagrada a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Acá en Roldanillo tenemos esta maravillosa capilla, que es la Capilla de la Ermita. Roldanillo tiene 447 años hoy en día y esta capilla data del año de 1602, así que ha estado durante 421 años. Ha estado en toda la historia de nuestra ciudad y es muy importante para nosotros. Esta capilla
la ciudad creció en torno a ella. Este parque de la ermita es un embudo que muchas calles llegan a ella, llegan a esta capilla. La ciudad, esta casi que se construyó la ciudad en torno a la capilla de la ermita. Y la ermita tiene declaratoria como un bien de interés cultural de la nación realizada por el Ministerio de Cultura en el año 2003. Así que hace 20 años fue declarada como un bien de interés cultural de la nación. Roldanillo es un pueblo tranquilo, ¿ya? Y esa tranquilidad se respira, y es un pueblo que también ha estado como trazado por el arte y la cultura, porque nuestros grandes personajes de Roldanillo tienen que ver con el arte. Eustaquio Palacios fue un escritor nacido en Roldanillo, Carlos Villafañe fue un poeta nacido en Roldanillo, y el maestro Marrayo, el otro gran referente, que es un pintor. Estos tres personajes que son de nuestro patrimonio, de los personajes más importantes que los tenemos, representan la cultura, y por eso se dice que Roldanillo es territorio del arte y la cultura, es la tierra del alma por el poeta Carlos Villafañe, y ahorita tenemos una declaratoria como pueblo mágico y territorio de los vientos por lo del parapente, pero entonces todo esto hace que en esta ciudad se respire arte, se sienta el arte por los diferentes rincones. Hay museos viales, está el Museo Rayo, está el Museo a Cielo Abierto en el parque, hay murales, récord Guinness, hay muchas cosas para ver y disfrutar en esta ciudad. Tenemos que cuidar, tenemos que tener esa responsabilidad con nuestras ciudades, con nuestro entorno, porque no solamente lo arquitectónico, también hay que cuidar el paisaje urbano, los árboles, ¿ya? Nuestro bosque seco tropical, los samanes, estos samanes que están a la entrada de nuestra ciudad, hay que cuidarlos. A veces el desarrollo urbano no hace sino irles quitando espacio. Nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno, tenemos que cuidar estos bellos baluartes, pero tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, porque eso también hace parte de nuestro patrimonio, lo natural, todo es, y cuidar también esa identidad que tiene nuestro municipio, de territorio dedicado al arte, a la cultura, a los vientos con el parapente, pero tenemos que sentir ese compromiso con la tierra del alma, que no cambie nuestra ciudad, que siempre sea ella, que se conserve. La ermita de Roldanillo está compuesta por 3 volúmenes sucesivamente más cortos y estrechos, dispuestos en forma escalonada a lo largo del eje principal, pertenecientes a la nave, el presbiterio y al camarín respectivamente. Con cubiertas independientes, el primero de estos volúmenes es a 2 aguas, el segundo a 4 y el tercero a 3. Posee en su composición elementos arquitectónicos de doble origen histórico. Se destaca el frontispicio, de construcción posterior, con referencias historicistas propias del periodo republicano, el cual cierra una nave de factura colonial apoyada tanto en los muros laterales como en 2 filas de pies derechos de madera que dan lugar a 3 naves interiores. La ermita está construida con base en piedra para pisos, adobe para muros, maderas tanto para la carpintería de puertas y ventanas como para la estructura de cubierta en par y nudillo, y ladrillos con pega de calicanto para el frontispicio. Esta construcción de carácter religiosa posee elementos formales, técnica constructiva y materiales propios de la época colonial, a los cuales se han sumado el frontispicio de características constructivas y formales propias del periodo republicano. Lo anterior confiere a la ermita 2 lenguajes arquitectónicos claramente diferenciados y acertadamente articulados. La pintura de la Virgen de Chiquinquirá es ejemplo de las representaciones realizadas en el siglo XVIII, lo que se percibe en su técnica al óleo sobre tela, característica de esta época. La custodia está elaborada con aleaciones metálicas y presenta labrados con motivos iconográficos propios de la liturgia. En el año 2003 fue declarada bien de interés cultural de carácter nacional, a través de la resolución 1851 del 2003, emitida por el Ministerio de Cultura, reconociendo sus valores de orden temporal, físico, estético y de representatividad histórica. Arquitectura republicana. La arquitectura republicana se desarrolla en el periodo comprendido entre 1835 y 1940 aproximadamente. Recibe ese nombre porque sus primeras manifestaciones coinciden con la etapa formativa de la República y vino a ser la representación de los ideales políticos y sociales de la época, que pasó de las aldeas coloniales a las poblaciones modernas.
La republicana es una arquitectura ecléctica, con influencias francesas, italianas y anglosajonas. Ese fenómeno arquitectónico reemplazó las técnicas y conceptos de la construcción colonial para usar elementos de otros estilos y nuevos materiales como el acero, el vidrio y el hormigón. Roldanillo tuvo un cementerio que fue de los más importantes del Valle del Cauca. El cementerio de Las Palmas, que es donde estamos nosotros en este momento, tuvo unos mausoleos que eran espectaculares en diseño, en las proporciones. Conserva todavía el pórtico y las arcadas y con sus forjas de hierro, pues que son una obra muy bonita en sí arquitectónicamente, ¿no? Y por las personas que han sido enterrados aquí a lo largo de unos 100 años más o menos, ¿no?, que tiene este cementerio de Las Palmas. Este cementerio, en 1918, el académico Rufino Gutiérrez visitó por segunda o tercera oportunidad Roldanillo y hacía una monografía donde contaba que este cementerio ya tenía el cerramiento de las arcadas, pero todavía estaba pues como muy pobre en mausoleos, pero después de los años 20 y 30 fue cogiendo mucha, digamos, fue muy destacado porque ya empezaron a hacerse unos mausoleos muy hermosos y aquí por donde estamos caminando era el paseo principal, ¿no? Y como ven por la amplitud se pueden hacer la idea de cómo era, y al lado y lado estaban estas tumbas de personas muy prestantes del municipio. Como saben, Roldanillo se puede decir que se consideraba entre las ciudades importantes del Valle del Cauca, aunque era más pequeño, no tenía pues las proporciones de las ciudades que eran Cali, Palmira, Buenaventura, y Cartago y Buga, ¿no? Pero Roldanillo, entonces en su cementerio se notaba pues que había familias de grandes propietarios, gentes muy cultas, y en los mausoleos expresaban como esa grandeza, ¿no? Las estatuarias que tenía, por ejemplo, eran muy atractivas. Los mausoleos, unos con forma de obelisco, por ejemplo, donde estaba la tumba de Villafañe, era un gran obelisco y era muy imponente pues ese mausoleo, ¿no? Nosotros llegábamos. Aquí en este momento es como la mitad, el centro del cementerio, ¿no? Y de aquí ya es en forma de cruz, ¿no? Entonces estamos en el centro y desde aquí podíamos ver al fondo, hacia el norte, el mismo corredor al lado y lado lleno de imponentes pues tumbas, ¿no? Y las estatuarias, por ejemplo, los ángeles, como este que es de los pocos que queda, aunque ya no tiene pues su trompeta, estatuarias así, este era de los pequeños, ¿no? Habían unas más grandes, y entonces era un corredor que a propósito quedó registrado por el fotógrafo norteamericano Timothy White, que estuvo como en el año 83 visitando a Roldanillo. Este importante fotógrafo hizo un registro de varios lugares y la fotografía que tomó en esta dirección, a propósito, lo único que queda en esa foto es la palma que vemos aquí, esta soberbia palma que vemos al lado izquierdo, pero cuando eso había todavía por ahí unas 6 palmas en esto, porque por algo tenía ese nombre, ¿no? Y este señor tomó la foto así, y en la profundidad, en el fondo, se veía el mausoleo más imponente en ese momento, que era el de la familia Valderrama, que en esos tiempos ya había dejado pues un precedente de ser una familia muy adinerada, y a los lados, al lado y lado, estaban los de la familia Rebolledo y la familia Borja, también 2 familias que fueron riquísimas, y en los mausoleos que eran capillas, ¿no? La de Valderrama, que era la más grande, era una capilla como tal, era una tumba enorme, tenía su reja, y entonces se podía ver en esto el poder pues, y la preeminencia de estas gentes, ¿no?
Hoy me voy a quedar con el antiguo puente Guayabal. No es un puente de estructuras metálicas, es un puente muy interesante porque su estructura es alemana, entonces tiene toda una relación con el tema del transporte. Y yo decía ahora hace unos minuticos que el transporte mueve toda la dinámica cultural, sociopolítica, económica, de manera que él intervino y por él llegaron los materiales para que este pueblo creciera y progresara. Ese lugar movió el transporte, permitió la comunicación entre Roldanillo, Zarzal y el resto de la región cafetera de Colombia, de manera que está relacionado e interrelacionado con todos los elementos constitutivos de la cultura, de la historia, de la tradición. Duró más o menos 50 años en operación. Comienzo de los 70 se cae, tumban el puente y finales de los 70 se inaugura el puente. Ese puente no se cae, lo tumbaron. El puente tenía un tonelaje como todo puente apropiado. Un señor se metió en su camión con un tonelaje mayor y en cierto punto frenó y lo desenganchó. Entonces por eso se cayó solamente la parte que da hacia Zarzal. Ese puente le entrega al Roldanillo un recordatorio de historia, de vivencias, de comunidad, pero además hace que el río Cauca sea un eje central del turismo, de la cultura, del desarrollo local, como lo era prehispánicamente. El puente Guayabal, que era el puente de Eustaquio Palacios, es un puente colgante, entonces él hace una curva, de tal manera que el que entraba en el extremo de Roldanillo para Zarzal no era visto por el que venía de Zarzal para Roldanillo. Entraba aquí y como era levantado, hacía curva así, no me veía al otro. ¿Cuál era el convenio? Esto era tan gracioso. El convenio era que el que primero llegara a la mitad del puente tenía la vía. Y el otro arriba por 1 centímetro tenía que devolverse. Un llamado a la protección, a la defensa y a la creación. Como pueblo mágico somos un museo a cielo abierto, pero también podemos ser un poema a cielo abierto, podemos ser un libro gigantesco. Cuidemos, conservemos, protejamos y animemos la creación de los patrimonios culturales, naturales, etcétera, creados por el hombre, todos. Es fundamental esa tarea. Este sitio para mí significa mucho, además de ser uno de los patrimonios culturales más antiguos de Roldanillo. Bueno, aquí hay cada rincón, cada sitio, hasta el aire que se respira aquí tiene algo mucho que ver conmigo, porque aquí transcurrió mi niñez, mi preadolescencia, mi adolescencia, aquí me gradué y aquí me hice maestra pedagógica, ¿no? Porque aquí estudiábamos, era formación pedagógica desde que entrábamos hasta que recibíamos el grado, porque por ordenanza 14 del 4 de abril de 1917, emanada de la Asamblea Departamental, se creó una escuela modelo, ya se llamaba escuela modelo, y era modelo porque las 5 que construyeron en el Valle del Cauca eran todas igualitas, tenían la misma extensión, la misma distribución y la misma arquitectura. Todavía se conservan, pero no, y eran destinadas únicas exclusivamente a la educación. Y las únicas que están destinadas hasta ahora para la educación es la de Roldanillo y la de Palmira, donde funciona el Colegio Cárdenas. Bueno, el INTE primero, pues fue primero escuela modelo, después fue Normal Nacional de Señoritas. Aquí funcionó el Gimnasio Norte del Valle de 1978 a 1979, antes de irse para su edificación propia. Y después de eso, ya también por un decreto de la Asamblea Departamental, lo dejaron para que se funcionara como el Instituto de Carreras Intermedias, INTEC, que es hasta ahora, hasta la presente. El patrimonio inmaterial más hermoso que tiene el ser humano es su ser, su sentir, para poder expresar, porque si yo no siento, ¿ya? ¿Cómo hago para expresar? Y me expreso a través del habla. Y el habla, o sea, la lengua castellana, nuestra lengua, y todas las lenguas nativas que hay, también son patrimonio inmaterial, que a veces no las tienen en cuenta, pero esas son mucho más patrimonio inmaterial que cualquier otra cosa. Pues el mensaje más importante es que todos los seres humanos debemos apropiarnos, ¿ya? Considerarlos nuestros, vivirlos, sentirlos, degustarlos y sobre todo compartirlo con los demás. Porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces tenemos que compartir, dar, porque a eso fue a lo que vinimos, cumplir la misión a la cual estamos destinados para poder hacer este mundo más grande, para poder dejar una herencia verdadera.
Arquitectura moderna. La arquitectura moderna llegó a Colombia a mediados de 1930 y enfatizó en la función, la simplicidad de las formas y la racionalidad. Se caracterizó por el uso de nuevos materiales y tecnologías, la inexistencia de ornamentos y la renuncia a la composición clásica, que fue sustituida por tendencias del denominado arte moderno, como el cubismo, el expresionismo y el futurismo. El patrimonio cultural es algo móvil, no es permanente, porque las sociedades con sus generaciones van cambiando el modo de acercarse a esos elementos y a esos objetos. Si decimos que el patrimonio cultural es realmente lo que tenemos en nuestra conciencia, los valores que concedemos a los elementos, pues eso cambia generación tras generación. El terreno en el que está el Museo Rayo es un terreno que vale la pena estudiar a fondo, porque lo que se ha prestado como servicio desde el uso de la tierra en este lugar donde está construido ha sido muy importante para la sociedad roldanillense de muchas generaciones. Antes de que fuera el museo, esto era la plaza de mercado pública, es decir, está muy ligado al alimento material. Está muy ligado a aquello tan maravilloso que es la gastronomía. Y eso fue así, y yo era niño cuando venía a estos lugares a comprar algunos asuntos de mercado y materias primas para nuestra alimentación en casa. Lo mandaban a uno a hacer precisamente lo que llamaban los mandados. Y efectivamente allí, desde ese punto de vista, algo que funcionó aquí en esta misma zona, tuvo una marcación muy fuerte para la sociedad roldanillense de su momento. Pues el museo ya cumple 43 años, estamos diciendo que entre 43 años más, hace 50 años hacia atrás, pues fue la plaza de mercado. Yo he escuchado algo y estoy precisamente tras la búsqueda de documentos que me permitan saberlo si es cierto o no, que antes de ser plaza de mercado había sido una escuela. O sea, también había, si fue así, en este terreno, en lo que fue este terreno, se han dado procesos sociales muy interesantes desde el uso colectivo que ha tenido esta tierra. Y han hablado de otra cosa todavía mucho más atrás de ser escuela y que había sido una especie de cárcel. No sé si eso sea cierto, eso está por investigar. Pero lo traigo a cuento porque el patrimonio cultural se decide por la importancia que tiene un lugar, un objeto, un elemento, una construcción, una costumbre, una manera de pensar para una sociedad, para una comunidad. Eso impacta y determina modos de vida, determina usos de ese tipo de objetos, elementos, de que se trate, ya sean materiales o inmateriales. Realmente es allí donde está como la importancia del patrimonio cultural, en los efectos sociales que produce. Yo podría decir, sin exagerar, que un grupo de pinturas al acrílico dieron origen al Museo Rayo. Y esto es bien raro, porque generalmente hablamos de la inutilidad del arte, en fin, pero el museo es un ejemplo de que el arte sí puede tener unos impactos muy fuertes sobre las comunidades. El museo es vivo ejemplo de eso. Rayo obtiene el premio de la Bienal de Sao Paulo en 1971 por sus pinturas. Y ese premio es el origen del museo, porque la municipalidad, la alcaldía y el gobierno local, entendiendo la importancia de este premio internacional, le dice: maestro Rayo, tenemos un terreno disponible para que usted haga un proceso cultural allí. ¿Qué nos va a proponer? Y la propuesta de Rayo fue lo que hoy día llamamos Museo Rayo. De ahí surge, entonces estábamos hablando de 1971. Digamos que con mucha fuerza la construcción del museo empieza en 1976. O sea, hubo un lustro de preparación hacia dónde iba todo esto, y ya finalizando los 1980, o sea, en 5 años, el museo estaba prácticamente listo para abrirlo al público en 1981. Quiere decir que fueron 10 años largos ese proceso de planeación, preparación, construcción, para dar pues por abierto esta entidad, esta organización que tiene pues una importancia muy grande no solamente en el campo de las artes de la imagen,
dado que es el primer museo que se especializa en arte gráfico y arte sobre papel para todo el continente. Entonces, desde ese punto de vista vale la pena pensar que el arte tiene una utilidad, por lo menos en Roldanillo, muy grande. La conexión de Omar Rayo con eso modular está muy ligado también a lo numerológico. Y el número 8 es una marca muy fuerte en la vida de Omar Rayo. Pues yo no voy a hablar de detalles, pero ese número estuvo presente en la vida de él de maneras inigualables. Para decirle algo muy simple, el museo tiene sede en la calle Octava número 853. Omar Rayo tiene 8 letras. Sí, exactamente. Y así una serie de elementos que siempre conducían al número 8. Pues Omar Rayo, con un amigo arquitecto de México, con Leopoldo Guto, hablan de esos temas y Leopoldo se entusiasma, él dice, pues yo hago el diseño del museo. Y el museo tiene 8 módulos octogonales, que lógicamente se volvieron octaedros, ¿no? Pues estamos hablando de 2 campos de la geometría, la plana y la volumétrica, la plana y la espacial, el octógono y el octaedro. Entonces todo eso tiene una marca muy fuerte y el origen de esta arquitectura está ahí. Se ha hablado de otros temas que tienen que ver con la inclinación de los muros exteriores de cada módulo, por ejemplo, y se ha querido ver allí una cierta influencia de diseños prehispánicos de México, por ejemplo, por lo de Leopoldo, pero realmente lo que está marcado es lo modular de la obra de Omar Rayo. Los muros externos de los módulos están hechos en el plano inclinado, lo pueden ver perfectamente, ¿cierto? Pero cuando ustedes entran a las salas, encuentran que los muros son en la vertical, el plano vertical. Y sí, entonces, ¿esto qué fue? Pues efectivamente hace parte de esa estructura arquitectónica, que hay, digamos, una construcción interna, un pasillo interno, que tiene mucho que ver con los sistemas de refrigeración natural de los módulos, que separan las paredes externas de las internas, para mantener una temperatura que de lo natural sea un poco más adecuada para las obras de arte. No significa que sea suficiente, ¿no? También hay momentos en la época de lluvias, pues hay que poner equipos para bajar los niveles de humedad, en fin. Y ese tipo de cosas pues hacen parte de diseños supremamente pensados, supremamente analizados, y pues que tienen que ver con todas las reflexiones del mismo arquitecto, su conocimiento, su trayectoria, su profesionalismo, pero también tiene que ver con los diálogos con el maestro Rayo. Digamos que hay 7 módulos interconectados por pasillos. Hay un 8º módulo que en su tiempo original fue el taller. Ese 8º módulo está desconectado de los pasillos de los otros 7. Pero podríamos decir que hay una interconexión a través de lo que llamamos el teatro al aire libre. Ese módulo está dedicado a un proyecto que Omar Rayo no pudo desarrollar mientras estuvo presente físicamente aquí, que es lo que hoy día llamamos el Museo del Intaglio. Está dedicado a la obra gráfica de Rayo. Quiere decir que de los 8 módulos, 3 están destinados a la obra de Rayo, 2 para pintura y 1 para gráfica. Exactamente. El otro espacio en el que nos encontramos precisamente es el teatro al aire libre. Debo decirles que lo que sucede en este teatro es supremamente importante. Este teatro tiene más o menos 35 presentaciones al año. Es un espacio muy importante para la circulación de obra de arte en esos campos. Por lo tanto, es un espacio muy clave para los artistas, porque aquí pueden mostrar su trabajo. Hay una parte del patrimonio de la que no he hablado, pero que es columna vertebral del museo. El patrimonio de las artes de la imagen. Aquí hay cerca de 6.000 obras, un poco más de 6.000 obras realmente. Y cada una de esas obras está convertida en patrimonio cultural, no solamente porque yo lo diga, sino porque desde 2011, desde finales de 2011, el Congreso de la República, la Nación, mediante decreto y ley, estableció que la colección del Museo Rayo es Patrimonio Cultural de la Nación, está declarado Patrimonio de la Nación.
igual que el Museo Rayo está declarado Patrimonio de la Nación.